hermosa. Preciosa. Qué hermosa mañana, ¿eh? Ahí la tienes, ¿eh? Esos cielos amarillos, anaranjados, colores maravillosos. Eso no se ve en otra parte del país, al menos. Además que tenemos la salida del sol por el mar acá, pues, sí, que es una característica que llama mucho la atención a la gente. Eso que usted está viendo ahí no es una postal, o sea, también es una postal, pero es algo que está ocurriendo en directo, porque eso es lo que la imagen que tenemos ahí es la que se puede apreciar si usted transita al menos por el centro de la ciudad de Punta Arenas y dirige su mirada hacia el sector, esto es norponiente más o menos, ¿no? Norponiente, tomando la referencia de la calle Bories. Hagamos justicia, nuestra ciudad es hermosa. Hagamos justicia, vamos a hablar de justicia justamente. Aquí está con nosotros hoy día la Seremi de Justicia, Seremi, secretaria regional Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, importante eso subrayarlo, Michelle Peutat, que viene a contarnos distintos temas. Principalmente partamos por lo de la cuenta pública del ministro de Justicia ayer. ¿Cómo está, Michelle? Muy buenos días. Bienvenida. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente el cielo está precioso. Sí, nosotros con Roberto nos vinimos caminando desde la oficina y bueno, el aire y los cielos magallánicos son incomparables. Sí. Roberto Hofer. Sí, Roberto Hofer. Gran periodista, gran amigo, gran melómano. Melómano, sí, ahí con grandes conocimientos musicales. Tratamos de que salga de la timidez de eso. Sí. Yo le comentaba que justo a espaldas tuyas acá, en la antigua Radio Polar, estaba la discoteca. Y ahí era donde se producía toda la música que se programaba para todos los días. Claro. Entonces había cantidad impresionante, cientos de discos. Eso ya hoy día no existe. O sea, los discos existen, pero no existen las discotecas dentro de la radio. Claro, y ese rol también me explicabas como del programador musical. Claro, bueno, ahora está todo más digitalizado. Sí. Y bueno, y ligándolo también un poquito con la pregunta que me hacías en relación al Ministerio de Justicia y la cuenta pública, gran parte de los avances del sector justicia dicen relación también con esa realidad que va cambiando, y el derecho tampoco puede ser estático, sino que tiene que ir adecuándose a las realidades sociales y al tiempo. Hay una evolución necesaria. Exactamente. ¿Y cuáles fueron los temas principales, los tópicos que abordó el ministro en su cuenta de ayer? Bueno, en primer término, algo muy principal ayer en la cuenta pública tiene que ver con la señal de nuestro ministerio en el lugar donde se realizó la cuenta pública. Esta cuenta pública fue efectuada en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en la región metropolitana, también como una señal importante del compromiso que tiene nuestro gobierno y nuestro ministerio con esta materia, no solamente porque este año se conmemoran 50 años del golpe cívico-militar en nuestro país, sino porque también respondemos y somos conscientes de la importante deuda que tenemos como Estado en esta materia. Y como Estado en manera transversal, no solo el Ejecutivo, sino que en materia legislativa e incluso en materia judicial. Tenemos muchas causas pendientes todavía en estas materias y la verdad es que para el ministro es importante poner en valor a todas aquellas personas que han contribuido al esclarecimiento de los hechos que en su momento fueron violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Con esto nos referimos a abogados y abogadas de derechos humanos, jueces y juezas que ejercen como ministros en visita y realizan una labor importante, y por supuesto familiares, los familiares que hoy día siguen luchando por justicia, por verdad y por no repetición. En ese sentido, para el Estado también y para nuestro gobierno en particular es muy importante la política pública del plan de búsqueda. Creemos que hay una herida que en nuestro país, yo diría que no sanado, sino que no ha cicatrizado, porque las heridas de ese tipo yo creo que no sanan, sino que simplemente van cicatrizando, y que son los más de 1.300 detenidos desaparecidos que hoy día desconocemos su paradero. Y no solamente como Estado nos estamos enfrentando a esto como una medida de una deuda histórica con las agrupaciones organizadas, sino que también como una defensa importante de la democracia. Una democracia para crecer necesita cimientos, y esos cimientos están en la verdad, en la justicia y en la garantía irrestricta en materia de derechos humanos. Yo diría que eso fue un gran pilar de la cuenta pública. Pero por otro lado también tocamos los temas complejos, el sistema penitenciario. Por ejemplo. Sí. Tenemos una realidad compleja. De la problemática, porque ahí tiene varias aristas eso, ¿no? Muchas aristas, pero la principal tiene que ver con el aumento de la población penal a nivel nacional, que proyectamos que vamos a llegar a la sobrepoblación
en varias unidades penales a fin de año, cifra que se proyectaba para el próximo, y a ponernos en un estado ya de alerta de 100% del sistema penitenciario colapsado. No porque esto se saca en un porcentaje, por supuesto, y la verdad es que nuestro ministerio el día de ayer en la cuenta pública anunció no solamente el trabajo en construcción de nuevas unidades penales que se está haciendo, que se busca también crear una unidad especializada para crimen organizado, sino que también un plan para el aumento de plazas en unidades penales o en ciudades donde es difícil construir una nueva unidad penal, pero sí es importante mejorar la infraestructura penitenciaria, porque hay que recordar que en nuestro país desde el año 2012, desde el gobierno del presidente Ricardo Lagos, que no existía un plan de crecimiento de infraestructura penitenciaria en nuestro país. ¿Esto ha influido, esta situación que tú estás planteando, Michelle, en el hecho de que ha habido un ingreso a través del tema de migración de mayor cantidad de personas que delinquen, estos grupos, estas agrupaciones que son verdaderas organizaciones del crimen, como el Tren de Aragua, por ejemplo? Eso también ha generado una ampliación de personas detenidas por esas causas. Yo creo que los factores son múltiples. Ya. Uno es el ingreso de una nueva criminalidad en nuestro país que antes no existía, No estaba, efectivamente. En la región, particularmente los datos que manejamos nosotros, en comparación de población nacional inmigrante, en las causas que lleva, por ejemplo, la Defensoría Penal Pública, que son la gran mayoría, nosotros hoy día tenemos solamente un 7,4% de ingresos de personas migrantes imputadas por delito. No es la gran mayoría, claro. Pero porque también en este ingreso sí de nuevos delitos hay nacionales y no nacionales involucrados. Quizás no es la realidad particular de nuestra región, pero sí del resto del país. Y otros temas que también han influido en el tema penitenciario, en el aumento de la población, son, por ejemplo, el gran debate que se da hoy día en relación a los beneficios penitenciarios. Cuando restringimos los beneficios penitenciarios, y con esto me refiero a salidas de libertad condicional o términos anticipados de la condena en prisión de libertad, por ejemplo, en privación de libertad, claro, como remisión condicional o otro tipo de salidas en el procedimiento de carácter alternativas que se dan previos a la condena, la disminución de eso también acarrea un mayor tiempo en un establecimiento penitenciario. Por otra parte, también el aumento de la prisión preventiva. Ha crecido considerablemente el número de personas imputadas que a la espera de condena se les designa una medida cautelar de prisión preventiva. Y por último, el aumento también de la penalidad en los delitos. Claro. El sistema penitenciario no se soluciona y es una falsa creencia que vamos a lograr, porque así no ha funcionado, así lo dice la evidencia empírica, que simplemente aplicando sanciones más altas o condenas más altas de prisión de libertad vamos a obtener mejores resultados. Yo creo que el desafío hoy día es mayor, es también enfrentarnos con nuevas soluciones. O sea, por hoy tenemos que buscar un plan de mejoramiento de establecimientos penitenciarios porque tenemos mucha población penal, eso es un hecho. Pero por otro lado también, y eso es algo que sí ha realizado nuestra región, tenemos que buscar alternativas a una legislación penitenciaria más adecuada, menos aislada, más coherente, y no simplemente una legislación que aumente penas y sanciones. ¿Eso significa mayor inversión también? ¿Hay disponibilidad presupuestaria en la actual administración, el actual gobierno para que eso ocurra? Bueno, eso es lo que estamos tratando de proponer nosotros como gobierno para la discusión presupuestaria del próximo año. Efectivamente es una realidad de la que nos tenemos que hacer cargo. No hay que olvidar tampoco que nuestro país ha suscrito tratados internacionales en materia de derechos humanos que garantizan también los derechos de las personas privadas de libertad en condiciones adecuadas. Una persona que está privada de libertad se le limita la libertad ambulatoria, el derecho, ¿cierto?, a recorrer la ciudad libremente, pero no, por ejemplo, el acceso a otros derechos ni vivir en condiciones inhumanas que signifiquen tratos crueles e inhumanos por parte del Estado. Entonces hay una responsabilidad que va más allá de si hay voluntad política o no, sino que hay responsabilidades que hemos adquirido como Estado en esta materia. Y esa es la discusión que se está dando este año. Bueno, a propósito de, tú lo mencionabas delante, que este año se cumplen los 50 años del golpe cívico-militar, golpe de Estado, que ocurrió el año 1973. Se reflotan temas que tienen que ver justamente con el avance que hemos tenido en materia de derechos humanos, y uno cuando lee la prensa, como ocurrió hoy en la mañana, ayer en la tarde, hay una encuesta que es bastante impactante, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo
de que ha servido todos estos años, el dolor que ha significado para tantas familias haber sufrido los rigores de esta dictadura cívico-militar, aparece un dato duro, fuerte, que señala que aproximadamente un 36% de la población nacional que fue encuestada señalan que estarían avalando el golpe militar. Preocupante. Preocupante, por decirlo menos, ¿no? Sí, preocupante. 36% de la población. Y además es una cifra que ha aumentado, que era menor en el pasado y ha ido creciendo. Claro. Y yo creo que nuevamente nos deja la pelota en el Estado como con una responsabilidad muy grande que tenemos en esta materia, porque en derechos humanos y en la experiencia en la que hemos tenido el trabajo y la gestión de la Seremía, uno avanza en carriles paralelos, ¿cierto? A mí me gustaría que se hubiese avanzado definitivamente en uno para pensar en el presente y en el futuro. Pero como la realidad no es así y todavía tenemos una deuda importante con aquellos sobrevivientes y aquellas sobrevivientes del golpe de Estado y la dictadura, estamos en un trabajo con ellos, con no solamente de memoria y no solamente de justicia en el caso de nuestra Seremía en particular, sino que también de demandas históricas por parte de ellos y de ellas, de las cuales el Estado se tiene que hacer cargo desde el nivel reparación. central. Reparación efectiva, incompatibilidad de pensiones, comisión calificadora permanente, apertura del secreto Valech, por ejemplo, son algunas de las demandas que las agrupaciones nacionalmente tienen. Y por otra parte, tenemos que hacernos cargo del presente y del futuro, porque tenemos que hacer educación en derechos humanos, tenemos que salir de esta discusión que algunos intentan poner de que los derechos humanos son casi que un tesoro o un capital propio de la izquierda, sino que son una base civilizatoria de un Estado democrático de derecho, que nos permite desarrollarnos mejor como sociedad. Y eso para nosotros ha significado ir a colegios, a establecimientos educacionales, hablar de derechos humanos, qué son los principios de igualdad, de democracia, de participación, de no discriminación, reunirnos con organizaciones de la sociedad civil que pertenecen a grupos de especial protección. Por ejemplo, ayer nos reunimos con una agrupación de la sociedad civil que se llama Liberando Colores, a propósito del mes del orgullo LGTBIQA+, de la disidencia y diversidades sexuales. En la tarde vamos a estar con la Subsecretaría de Derechos Humanos junto a la UCAM haciendo educación en derechos humanos para personas mayores. Mañana vamos a estar haciendo un taller de formación de derechos humanos a funcionarios públicos. Pero eso todavía se queda al parecer corto. O sea, hay un esfuerzo que se reconoce, una tarea que ustedes están cumpliendo dentro de su ámbito de gestión. Pero surge la pregunta también, ¿por qué no se hace un esfuerzo de Estado para que esto se internalice y, por ejemplo, se incorpore, en el caso de los niños y niñas que son estudiantes, en las mallas curriculares? Como hasta hace un tiempo atrás existía la asignatura de educación cívica o la incorporación al menos en otros ramos que sean afines. No hay un esfuerzo, no hay una voluntad política de los últimos gobiernos, no hablemos solo de este gobierno, de crear justamente las condiciones para que efectivamente tengamos una transformación social que parta de los niños. Sí. Todos los talleres, las actividades que están haciendo ustedes son positivas, claramente, pero no alcanzan. No alcanzan, sí, son totalmente insuficientes, porque aquí lo que nosotros requerimos es permear la institucionalidad. Transversalizarlo. Y yo tengo una experiencia como feminista también respecto a esos temas y como defensora de derechos humanos. Yo creo que en la medida que uno va instalando esto, presionándolo, hablándolo, dando entrevistas, tocándolo en las conversaciones que tenemos con la comunidad, a la larga inevitablemente el cerco se va corriendo. Sí. Y se van provocando cambios. Y lo mismo en los espacios políticos a los que uno pertenece y lo mismo en los espacios institucionales. Sí. Con los funcionarios y funcionarias, en los gabinetes, por ejemplo, de Ceremis. Me imagino. Los espacios políticos son los más difíciles, porque ha habido poco avance en eso. Y porque el también, tema de género, el tema de derechos humanos. Y porque también cada cartera tiene sus prioridades. Entonces, internalizar esto como un eje transversal, tanto el enfoque de género como de derechos humanos, es una disputa permanente en términos políticos. Y por eso es importante también que estas
luchadoras y luchadoras de derechos humanos, nos empecemos a encontrar más que reencontrar y a identificar dentro de la comunidad, con sociedad civil. El día lunes, por ejemplo, estuvimos con Medio Ambiente en el lanzamiento de las memorias del Acuerdo de Escazú. La protección de medio ambiente también es un tema de derechos humanos. ¿A qué crees tú, volviendo al anterior, que a mí me preocupa mucho, porque vamos a ver también la ley de cuello y corbata, que es súper importante destacar y connotar? ¿A qué crees se debe, crees tú, según tu juicio, que haya un 36% de personas que avalen un golpe militar? Es como que están pensando que de nuevo podría ocurrir. Sí. O sea, han pasado 50 años y la gente sigue pensando lo mismo que se pensaba 50 años atrás. ¿Puede ser por razones políticas coyunturales del momento que den explicación a esto? ¿O es porque efectivamente la gente siente de que se puede legitimar una acción como esa? Yo creo que la coyuntura tiene mucho que ver. Sí. Es inevitable como soslayar que las elecciones políticas y hoy día también en habernos permitido llegar a un sistema político donde hayan fuerzas políticas que sean negacionistas en torno a estos temas, que derechamente avalen prácticas o medidas o incluso no se atrevan a cuestionarlas. Porque incluso más allá de decir en una entrevista, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que ocurrió, el hecho de no atreverse a decir que es impresentable los hechos que vivió la historia de nuestro país, ya da pie a que esta reflexión la comunidad la pueda dar. Entonces, eso es por un lado, el contexto político, fuerzas políticas negacionistas y por otra parte también una democracia debilitada. Tenemos que pensar, vamos en un segundo proceso constitucional. Tuvimos una revuelta, un estallido social porque había un descontento contra el sistema político. ¿Qué expresión más clara de una democracia debilitada que un cuestionamiento a cómo funciona la política? Y una tercera patita, yo creo que ya tiene que ver con la falta de educación en derechos humanos. Lo que conversábamos recién. Y lo que conversábamos recién. Yo cuando iba al colegio, historia de Chile llegaba hasta el año 1970. Pero si, no hablábamos ni de la Unidad Popular ni de la dictadura. Pero ¿te acuerdas que hace un tiempo atrás incluso se había hecho esfuerzos para sacar de la malla curricular la asignatura de historia? Así es. Filosofía. Ya se sacó educación cívica. Se sacó educación cívica, ya bueno, no está. Ahí todos esos factores influyen también en el desconocimiento que hoy día tiene generaciones más jóvenes o generaciones que se informan. Pero cuando solo se de una busca manera. sacar algo es porque también hay una intencionalidad de parte de un grupo político. Por supuesto. No seamos tan incautos, tan ingenuos tampoco, ¿no? O sea, yo creo que todo el mantener en ignorancia a las personas, al pueblo, a que efectivamente no tenga formación, es un propósito de estar alienados y no disputar ideas políticas tampoco. Sí. Oye, y lo de la ley de cuello y corbata, ¿se luchó tanto por eso? Sí. ¿Cómo hemos avanzado en esta materia? Bueno, eso también fue algo mencionado ayer por el ministro como un avance importante de nuestra cartera y destacar dos proyectos, uno que está en discusión que es la desnotarización, que tiene que ver también con sacar algunos trámites del cobro, ¿cierto?, de las notarías y quitar algunas facultades que hoy día nos parecen demasiado excesivas en materia notarial, y por otra parte la ley... Eso es buenísimo, ¿ah? Sí. Es buenísimo. Sí. Y por otra parte también ya se encuentra despachada la ley de los delitos económicos, más conocida como ley de cuello y corbata. De cuello y corbata, claro. Nosotros como ministerio tenemos una consigna que es que nunca más los delitos de cuello y corbata se paguen con clases de ética. Creemos que de esa manera para la comunidad no hay justicia. Y es común que sean más discutibles ante la comunidad los delitos graves de gran conmoción, como aquellos que atentan contra la vida, pero nunca damos de manera muy profunda, ni tampoco es tan vistoso, el hablar sobre la corrupción y los delitos que cometen aquellas personas de cuello y corbata, grandes empresarios, por ejemplo, en materias económicas. Y lo que busca esta ley no solamente es el aumento de las multas que sean relacionadas con el ingreso de cada persona involucrada en esta comisión de delitos, sino que también la responsabilidad de las empresas en esta materia. Porque suelen ocurrir dos cosas. Uno, el hilo se corta por la parte más delgada. Es decir, cuando hay una investigación o un presunto delito económico en una empresa, se responsabiliza a un trabajador o trabajadora de más bajo rango con una multa o una sanción y la empresa queda libre de responsabilidad. Y por otra parte también ocurre que las multas eran tan bajas que muchas veces era más conveniente cometer el delito y pagar la multa por las ganancias que eso significaban.
Con esta ley eso es lo que intentamos frenar, pero además, cuando se comete un delito económico hoy día, que son aquellos delitos que afectan el patrimonio de una o más personas o del sistema financiero o del mercado, es que las ganancias que provoca ese delito y también las utilidades que se generaron en una empresa por cometer ese delito van a ser comisadas y quitadas en el fondo por parte del fisco a estas empresas, de manera que ya no sea solamente doloroso pagar una multa alta, sino que también no obtener ninguna ganancia de la comisión de ese delito. Ahora, en lo que respecta también, bueno, se podría hablar mucho de esta materia porque la verdad es que es un tema que interesa mucho a la comunidad, pero en honor al tiempo, porque ya nos está pillando un poquito la hora, ¿qué nos puede señalar respecto al avance que ha habido también con el tema del registro de deudores de pensiones de alimentos? Bueno, esta ley del registro de deudores, o sea, el registro de deudores, para ser bien claros, comenzó a funcionar en noviembre del año pasado. Ya. Lo que comenzó a funcionar el sábado antepasado es la ley de pago efectiva de pensión de alimentos. Son dos leyes complementarias. Primero se crea el registro como un incentivo en el fondo a que la persona que no está pagando la pensión queda en este registro a cargo del registro civil, donde se le empiezan a imponer una serie de limitaciones que son un incentivo para que pague. No puede sacar carnet de conducir, no se le van a entregar créditos, por ejemplo, en el sistema bancario. La declaración de la renta anual de impuestos internos. Por ejemplo, la no postulación a cargos políticos. Hay una serie de limitaciones que buscan fomentar el pago de la pensión. Y por otra parte, la ley de pago efectivo de pensión de alimentos crea un mecanismo para ir a los tribunales, para que los tribunales sean los que investiguen las cuentas de la persona que no está pagando y no sea generalmente las mujeres las que estén haciendo de detectives y buscando de dónde poder sacar la plata. Y eso alarga más los plazos. Y alarga más los plazos. Genera frustración. Sí, qué bueno. Y una violencia económica también. Interviene el Estado, entonces. Ahora interviene el Estado, es el Poder Judicial el que investiga y cuando determina si hay en el sistema bancario fondos que estos sirvan para pagar, y si no hay, va a los fondos de capitalización individual de la AFP de la persona que debe la pensión de alimentos. Seremi, lo último, brevemente, ¿qué importancia le asigna la visita que van a hacer personas que fueron presas políticas en Dawson y que tengo entendido que va a ocurrir ya dentro de muy poco? ¿Cómo surge esa idea y en qué consiste? Sí. Esta idea surge a solicitud de las propias agrupaciones de derechos humanos. Durante el año pasado se eleva la solicitud por parte de nuestra exdelegada presidencial Luz Bermúdez al Ministerio de Defensa y este año se nos informa que está la disponibilidad de un buque por parte de la Armada para poder realizar el viaje. Este viaje ha sido conversado con las agrupaciones y con la Armada como un viaje no de carácter mediático para una foto a propósito de la conmemoración de los 50 años, sino que un viaje conversado y discutido con las agrupaciones en relación a qué es lo que quieren ir a hacer. Ayer tuvimos una reunión bien tarde donde definimos el recorrido que vamos a hacer en la isla, los puntos que vamos a visitar y también el compromiso de nuestro actual delegado presidencial de solicitar para fin de año un segundo viaje para el 21 de diciembre, que es el día que los exprisioneros fueron trasladados a Isla Dawson. ¿Cuál va a ser el sentido de este viaje entonces? El sentido de este viaje es que no se realiza desde el año 2003 y poder hacer una reflexión y un relato histórico. Perfecto. Y de memoria de qué fue lo que ocurrió en ese ex campo de concentración. Perfecto, nos parece una muy buena iniciativa que... No es la única en todo caso. Sí, por supuesto. Y que también suele llevarse más la atención porque obviamente tiene un significado importante, pero también estamos trabajando en Colón 636, estamos trabajando con agrupaciones de mujeres, expresas políticas, estamos haciendo rutas por la memoria y otras iniciativas con las familias que se van a realizar. Imagino que hay un trabajo importante. Así es. Las familias y las personas que se vieron afectadas por esta situación tan dolorosa. La secretaria regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, nos ha acompañado en estos minutos con bastante información, abundante información. Se nos hace corto. Se hace corto, se hace corto, pero lo importante es que algo alcanzamos a compartir con la comunidad para tener la información y para poder analizar la información desde la perspectiva de cada uno de nuestras propias opiniones y a través, por supuesto, de esta multimedia que es Polar Comunicaciones. Doña Michelle, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Encuentro. Que le vaya muy bien. Un abrazo. Igual. Vamos a estar luego, dentro de un rato, después de las 10, con el doctor Germán Sepúlveda, jefe de la UPC Pediátrica. Vamos a hablar de temas relacionados con el colapso de camas y hospitales por enfermedad respiratoria. Ya volvemos.
En Polar Comunicaciones, Radio, Televisión y Redes Sociales, con el auspicio de Tiendas Jordan, estamos presentando Buenos Días Región, con la conducción del comunicador José Checho Aguilante.